Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Oh, y así yo danzaré, solo así en su presencia. Buenos días, mis amados hermanos. Es un privilegio y un gusto poderles saludar. Que esperamos de que tengan un excelente día. Por lo menos aquí en Chimaltenango ya salió un poco el sol. No sé cómo esté allá en sus hogares, en los lugares donde residen. Pero damos gracias a Dios, ¿no? Por la lluvia, por el sol y por todas sus bendiciones. Esperamos que se encuentren bien. ¿Qué le parece si oramos y levantamos hoy una oración para poder comenzar este nuevo estudio? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por este día que nos has regalado, Señor, porque tus bendiciones para nuestra vida son innumerables, Padre. Señor, gracias porque tu provisión no ha hecho falta en nuestras casas, en nuestras mesas. Señor, porque tú nos has sanado, Señor, porque hemos visto, Señor, cómo has obrado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Señor, porque tú eres poderoso. Señor, porque tus bendiciones son innumerables. Espíritu Santo, dirígenos en esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes. Háblanos, Padre eterno. Yo solo quiero ser un instrumento de bendición para aquellos que nos vean, que nos escuchen.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos emocionados, mis amados hermanos. Vamos a comenzar con esta nueva serie que se llama El Poder de la Cruz. Y estoy muy contento. Cada vez que vamos a terminar una serie, creo yo que es normal que uno como pastor se preocupe, ¿no? De qué y ahora qué voy a enseñar. Y uno le empieza a preguntar al Señor, ¿y ahora qué debo de enseñar? ¿Sobre qué les debo de hablar? Y pues gracias a Dios, Dios me ha llevado a esta nueva serie, El Poder de la Cruz. Espero que tenga su Biblia, que tenga su lapicero, su hojita para poder hacer algunos apuntes. Usted puede tener su café, un té, un chocolate caliente y que estudiemos juntos en esta mañana la palabra de Dios. Amén. Y quiero que vayamos, todo este estudio, mis amados hermanos, va a estar basado en Primera de Corintios, capítulo 18. Vamos a ver del verso 18 al 31. Hoy, mis amados hermanos, solo nos vamos a enfocar en el verso 18, pero para que tengamos una idea, quiero que leamos del verso 18 al 31. Estamos en el libro de Primera de Corintios. Así que leamos, verso 18. La palabra de Dios dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. En el contexto de Primera de Corintios, mis amados hermanos, y para poder entender del verso 1 al 3, estamos en el capítulo 1, vemos que del verso 1 al 3 Pablo da un saludo a aquellos que han sido a la iglesia de Cristo. Del versículo 4, hermanos, al versículo 8, vemos de que el apóstol Pablo, diríamos, eleva a los corintios. En el verso 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En el verso 7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
recordemos, hermanos, de que el apóstol Pablo tiene que poner orden en esta comunidad porque era una comunidad llena de dones espirituales. Pero del versículo 4 al versículo 9 vemos de que el apóstol Pablo de una manera magistral viene y eleva a la comunidad de Corinto, ¿no? Y diciéndoles que a ellos no les hace falta ningún don. Y del verso 10, hermanos, al verso 17, él ya empieza a amonestar a la comunidad de Corinto porque existe ya ciertas divisiones dentro de esta comunidad. Algunos dicen, no, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros son más espirituales, ¿no? Y dice, yo soy de Cristo. Pero vemos, hermanos, de que realmente el centro tiene que ser Cristo, y Pablo está diciendo, no pongan su mirada en ningún hombre. Por muy gran maestro que sea, porque sea un gran pastor, porque tenga un gran carisma, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo. Llegamos, hermanos, entonces al verso 18 y Pablo empieza a desarrollar todo este tema sobre el poder de la cruz. Pero para poder entender un poco, mis amados hermanos, yo quisiera que les quisiera dar algunas pinceladas para poder entender, hermanos, este libro, este libro es fascinante, pero quisiera hablarles un poquito sobre la ciudad de Corinto y ver un poquito el contexto, el contexto social, ¿no? Y en dónde era que estaba esta comunidad y por qué algunas cosas Pablo las estaba escribiendo. Corinto, hermanos, era la capital de la provincia de Acaya. Diríamos que Acaya, por decirlo de esta manera, no sé si está bien mi ejemplo, pero era como, Acaya era como, diríamos la ciudad, como Guatemala, ¿no? Pero Corinto era la ciudad principal, en este caso la ciudad de Guatemala. Acaya entonces era un lugar grande, y la ciudad de Corinto, hermanos, era la ciudad más importante y era la sede, hermanos, del procónsul romano. Podríamos decir, hermanos, que era como el gobernador, ¿no? de esa región, pero el procónsul era alguien realmente importante, era el portavoz del máximo dirigente romano. Y esto es bien importante porque lo que nos está diciendo, hermanos, es el texto aquí es que la comunidad de Corinto era una comunidad muy importante. Fue fundada, hermanos, nada más y menos que por Julio César en el año 44 a.C., hecho que supuso el reconocimiento oficial de su potencia económica gracias al comercio marítimo. Vemos entonces, hermanos, que la ciudad de Corinto tenía una gran potencia económica y también, hermanos, tenía un comercio marítimo. Yo le invito, si usted se toma un tiempecito después de la enseñanza, usted puede ir a la internet y usted puede buscar ahí Acaya Acaya de Corinto. Y va a encontrar, mi amado hermano, que Corinto cabalmente queda en un lugar donde se da para el comercio marítimo. Hermano, realmente muchas de esta gente se dedicaba a todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo. Por ejemplo, en el verso 11, mis amados hermanos, del capítulo 1 siempre se habla de Chloe. Se cree, hermanos, que Chloe era una empresaria marítima. Y era alguien, es interesante porque era alguien que amaba a Cristo, que seguía a Cristo, que había creído en Cristo. Y se cree que esta mujer era una empresaria marítima y era alguien que apoyaba al apóstol Pablo. En todo esto, hermanos, se desarrolla entonces el comercio económico en lo marítimo. Se dice, hermanos, que muchas barcas, cuando venían a veces muy cargadas, tenían que poner troncos en el mar para poder sacar la mercadería. En todo esto se está movilizando entonces el comercio marítimo.
Era una sociedad, hermanos, próspera. Era una sociedad populosa y rica, con grandes también diferencias sociales, a donde llegaban también esclavos, libertos y hombres libres en busca de fortuna. Era también centro de turismo y de placer por ser una ciudad internacional formada por personas venidas de Asia, venidas de Fenicia, de Egipto y de Judea. Era el centro del gobierno y del comercio y sede de los Juegos Ístmicos. Hermanos, estos Juegos Ístmicos eran los segundos más importantes. El más importante eran los Juegos de Grecia. Pero estos Juegos Ístmicos, mis amados hermanos, eran los segundos juegos más importantes. Es interesante porque Pablo toma el ejemplo, ¿no? de deportistas, refiriéndose muchas veces o tomando en consideración estos juegos ístmicos. Por la corrupción, hermanos, de sus costumbres, había una frase interesante que se utilizaba, que era la de corintiar, que significaba vivir en libertinaje. Y cuando utilizaban esta frase de corintiar, estaban diciendo, mis amados hermanos, entonces vivir en libertinaje. Y a esto hace referencia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 y 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No sé si se da cuenta, mi amado hermano, en qué comunidad era que se encontraba Corinto, ¿no? Esta comunidad, esta iglesia, se encontraba en una comunidad de mucho libertinaje. Yo cuando analizaba esto pensaba en lo que hoy se conoce como la ciudad del pecado, ¿no? Y cuando se habla de la ciudad del pecado se habla de Las Vegas, una ciudad muy importante de Estados Unidos, una ciudad donde es fuerte económicamente, pero también hay mucho libertinaje. Y creo yo, hermanos, que la comunidad de Corinto está también, se encuentra en ese libertinaje. Muchos de nosotros hoy nos sorprendemos por muchos nuevos movimientos que se están dando, pero esto viene, hermanos, desde mucho antes, ¿no? Y es algo tremendo. Algo también, mis amados hermanos, que me llama la atención es que Pablo en sus viajes misioneros elige, hermanos, la ciudad de Corinto. Pero me llama la atención porque Pablo es muy estratégico. Toma una ciudad muy importante para que en esta ciudad se pueda levantar una iglesia, se pueda levantar una comunidad de fe. Yo no sé si usted ve la estrategia de Pablo y cómo él toma una ciudad tan importante como la ciudad de Corinto para que se pueda ahí levantar una iglesia. Los romanos dominaban Corinto, imponiendo sus leyes, su religión, su cultura, pero a su vez el mundo romano había sido helenizado. Esto es maravilloso, hermanos, y esto es tremendo, porque se dice que los romanos conquistaron a través de las armas, ¿no es cierto? A través de ese poderío que ellos tenían. Pero los griegos conquistaron a través de las ideas. Por eso, hermanos, es de que se dice que el mundo romano había sido helenizado. Esto es tremendo, ¿no?
porque a pesar de que es cierto que en el caso de la comunidad de Corinto vivían bajo las leyes romanas, bajo su religión, bajo su cultura, vemos también que habían sido helenizados. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que dentro de esta comunidad estaba lleno de ideas griegas. Las ideas griegas, el pensamiento griego, hermanos, estaba vigente en esta comunidad y estaba vigente en esta sociedad. Del oriente vinieron los cultos también mistéricos, se llaman. Y cuando me refiero, hermanos, a cultos mistéricos, es una religión que cuenta con misterios y ritos secretos para iniciados. Muchos cultos mistéricos son de origen oriental. Estos venían de Egipto, venían de Asia, y los judíos con sus sinagogas predicaban un Dios único. Recordemos que la religión judía, hermanos, habla de un único Dios, de una religión monoteísta. Y la expresión religiosa de Corintio era tan variada en su población, por lo menos contaba, escuche esto, mi amado hermano, porque contaba con 26 lugares sagrados dedicados a los dioses del panteón grecorromano y de sus cultos mistéricos. Pablo habla de esto, también de estos elementos. Quiero que vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8 y vamos al verso 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Y el verso 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero el énfasis, hermanos, es en el verso 5. Se está refiriendo a que hay muchos dioses, dice él, y hay muchos señores, lógicamente con minúscula, ¿no? De que sí existían dentro de esta comunidad, dentro de esta ciudad, muchos dioses y muchos señores. En la antigüedad, Corinto había sido conocida como una ciudad, hermanos, entregada al placer. El Acrocorinto era una colina con una elevación rocosa situada junto a la antigua ciudad de Corinto. Detrás de la ciudad, coronada con el templo de Afrodita, la diosa del amor y también la diosa del sexo. Por eso esta ciudad, mis amados hermanos, era conocida como la ciudad del placer, ¿no? Aquí se encontraba este templo a Afrodita, la diosa del amor y del sexo. Al hacer este breve repaso de las características de la ciudad de Corinto, nos preguntamos, ¿no tienen las actuales ciudades y sus sistemas sociales marcadas por similitudes? Se parece mucho, ¿no? Y todo lo que acabo de mencionar como que se pareciera a nuestros días, como que yo estuviera hablando de nuestros días. Por eso hay cosas que muchas veces como que nos sorprenden, pero en realidad esto viene, hermanos, desde la antigüedad. Muchas prácticas que hoy en día se han dado, esto viene desde la antigüedad, imagínense, y esto es maravilloso. Hay dos momentos críticos en la historia humana. La caída, que estropea casi desde el inicio la obra creativa de Dios, mientras que lo que ocurre en la cruz de Cristo es lo que invierte el signo del transcurrir de la historia humana. Dos eventos importantes, hermanos. Uno es la caída del ser humano. Pero la otra, que yo diría que es la más importante, hermanos, es que el Hijo de Dios vino a este mundo y fue crucificado, murió en una cruz
Por eso estamos hablando hoy, hermanos, de el poder de la cruz. En ese contexto de Corinto, empezamos a entender por qué el mensaje de la cruz fue tenido por locura. Para ellos era una contradicción. Era inconcebible que el ungido de Dios muriera bajo la maldición de Dios. Para los griegos, hermanos, hablar de Dios, de la resurrección del cuerpo y de un solo camino a la salvación sonaba a locura, y una locura peligrosa. Recordemos, hermanos, que aunque ellos pertenecían al Imperio Romano, dije que sus ideas, que todo su pensamiento estaba lleno, hermanos, de un pensamiento griego, de un pensamiento helénico. Y recordemos de que dentro de este pensamiento helénico se creía en un ser superior, se creía en un Dios, pero un Dios que estaba muy lejano, en un Dios que se había olvidado, ¿no?, de su creación. Ahora para ellos, mis amados hermanos, era una locura, era una tontería pensar que Dios se había hecho carne. Otra de las características también de los griegos y del pensamiento griego, hermanos, es de que este cuerpo se había creado para lo malo, ¿no? Se había creado para... este cuerpo era pecaminoso. Y ahora, hermanos, pensar entonces que Dios había tomado un cuerpo pecaminoso era totalmente inconcebible para los griegos. Ellos no lo podían concebir, no lo podían pensar. Y vemos, hermanos, entonces, de que Pablo empieza a hablar sobre la cruz. Contra este trasfondo, Pablo insiste en que la palabra de la cruz es poder. Debemos ahora descubrir esta frase enigmática y condensada de Pablo. Notemos ya de entrada, hermanos, dos elementos del resumen. Y lo vamos a ver más adelante en el verso 18. Hay dos palabras importantes: palabra y cruz. O sea, un mensaje verbal acerca de hechos históricos concretos. Y cuando nos referimos a hechos históricos concretos, hermanos, es la obra de Cristo. Esa obra de Cristo que fue realizada en la cruz del Calvario. El siguiente párrafo, hermanos, es crucial no solo para el argumento actual, sino también para la carta entera. De hecho, es uno de los momentos verdaderamente grandiosos en el apóstol Pablo. Yo creo que estos textos, hermanos, los que vamos a estudiar del verso 18 al 31, creo que son de gran importancia para esta carta. Y para que comprendamos y para que sigamos reflexionando sobre realmente qué es el evangelio. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo fundamenta con el apoyo del Antiguo Testamento que lo que Dios ha logrado mediante la crucifixión, lo que siempre se había propuesto y había predicho por medio de sus profetas. Los profetas, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento ya lo habían predicho, ya lo habían profetizado, que iba a venir ese varón de dolores, ¿no? Que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a ser crucificado, que iba a venir como un cordero, que iba a ser sacrificado. Ya había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Han puesto fin a la autosuficiencia humana, tal como se manifiesta mediante la sabiduría y los planes de los hombres. Pablo discute, hermanos, con sus amigos corintios, diciéndoles que el evangelio no es una nueva especie de sofía. Y cuando me refiero a esta palabra sofía, mis amados hermanos, me estoy refiriendo a sabiduría, ¿no? Me estoy refiriendo a filosofía. Y Pablo les está diciendo, no, mis amigos corintios, esta no es una nueva sabiduría. Esta no es una nueva filosofía, porque da cabida
a juicios humanos o a evaluaciones de la actividad de Dios. Hermanos, lo que el apóstol Pablo había recibido era realmente una revelación de parte de Dios. A mí me llama la atención, hermanos, porque el verso 17 dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escuche esto: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo: yo no vengo con ustedes con sabiduría de palabras humanas. Yo no vengo con una nueva filosofía. Yo no vengo con una nueva sabiduría. Ningún simple ser humano, cuerdo o no, habría podido soñar jamás que el plan de Dios para nuestra redención sería por medio de un Mesías crucificado. Esto para nosotros, hermanos, muchas veces nos cuesta entenderlo, pero para esta comunidad, para este contexto, para el mundo antiguo, para este mundo lleno de ideas helénicas, hermanos, era ridículo pensar que íbamos a ser redimidos, que íbamos a ser santificados, que íbamos a ser salvos por medio de un Mesías crucificado. Esto era totalmente una locura. Es demasiado entonces irracional, demasiado humillante para Dios. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que los judíos, mis amados hermanos, esperaban a un Dios que se posicionara en la política, ¿no? Que derribara, hermanos, al imperio romano. Esperaban a ese Jesús glorioso, entre comillas, ¿no? Como un líder político. Ese era el Mesías que estaban esperando. Y estas personas, mis amados hermanos, entonces no estaban esperando a un Dios que se humillara al punto de ir a la cruz. Y lo primero que quiero que observemos en esta mañana es el fin de la autosuficiencia humana. Si usted está apuntando, apúntelo. El fin de la autosuficiencia humana, y lo vamos a ver en el verso 18. A mí me llama la atención, mis amados hermanos, porque con estas situaciones que estamos viviendo, con esta pandemia mundial, creo que esto ha traído algo tremendo y se ha descubierto algo. El fin, diría yo, de la autosuficiencia humana. Con toda la ciencia, con toda la tecnología, con todos los recursos económicos, esta pandemia se ha salido de control. Y vemos el fin de la autosuficiencia humana. Vemos gente millonaria muriendo, al igual que el pobre. Hoy sí a muchos empiezan a reflexionar sobre Dios. Hoy muchos se vuelven a Dios. Algunos otros se alejan más del Señor. Pero vemos de que esto nos debe de traer a la reflexión, ¿no? De que nosotros no podemos. Hermanos, vemos a los gobiernos aún más poderosos del mundo, ¿no? Sentirse muchas veces atados y no saber qué hacer ante esta pandemia. Y nos damos cuenta, hermanos, de nuestra fragilidad. Mencionaba, por ejemplo, Las Vegas, ¿no? Y podría mencionar ciudades importantes del mundo como Nueva York, París, Inglaterra, y muchas de estas ciudades, hermanos, que parecen como pueblos fantasmas, ¿no? Y donde no tenemos y volvamos a Dios. 18. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Le dije que pusiéramos atención a dos palabras: palabra y cruz. Porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En este contexto, o en este texto, cada palabra está llena de significado, pues cada una contribuye a producir un poderoso mensaje. La conjunción, hermanos, que encontramos al inicio del versículo 18, ¿por qué?, sirve de conexión con la mención de la cruz de Cristo en el verso 17. Y es interesante, mis amados hermanos, porque desde el verso 13, Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y desde el verso 13 vemos, hermanos, de que ya Pablo empieza a introducir el tema de la crucifixión. Llegamos al verso 17 y Pablo en la última parte del verso 17 dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ya empieza el apóstol Pablo, mis amados hermanos, a introducir entonces el tema de la cruz. Por eso es de que esta conjunción, hermanos, que encontramos en el verso 18 nos conecta, ¿no?, con el verso 17 e indica que el verso 18 es un verso explicativo. Aunque en griego los dos términos traducidos como palabra y palabras, vemos que en el verso 17 encontramos la palabra en plural que dice palabras, y en el verso 18 dice porque la palabra. Es interesante porque estas palabras, mis amados hermanos, es la misma en griego, ¿no? Logos. Y esa es la misma raíz, comparten la misma etimología. En el presente contexto no tienen nada en común. De hecho, tienen significados opuestos. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque a pesar de que tienen la misma etimología, a pesar de que es la misma palabra, están hablando de cosas distintas. La palabra de la cruz es el mensaje que proclama un acontecimiento de significado histórico y teológico. La palabra de la cruz, hermanos, apunta a Cristo, quien sufrió la muerte de un criminal, pero cuya muerte afecta el destino del ser humano. Por contraste, la sabiduría de la palabra, hermanos, en el verso 17, que se está refiriendo a la retórica, se está refiriendo a la razón, otra vez a un pensamiento griego que emite el orador, tiene un origen humano y se opone al mensaje de la cruz. Por eso en el verso 17, hermanos, se está refiriendo. El apóstol Pablo dice, no con sabiduría de palabra. Él no viene, hermanos, con una forma de hablar, con una retórica, con una razón, como lo decía anteriormente, con una nueva filosofía, con una nueva sabiduría. A eso no se está refiriendo, sino que él viene, hermanos, con la palabra de la cruz. Y cuando él habla de la palabra de la cruz, se está refiriendo, mis amados hermanos, es que tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo. Esto apunta al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El contenido entonces, mis amados hermanos, es la cruz. Y Pablo está haciendo énfasis aquí en la cruz. Ese es el énfasis, la cruz. Y sigue el apóstol Pablo, hermanos, y dice, la palabra de la cruz es una locura. La palabra de la cruz es locura. Para los gentiles del tiempo de Pablo, el relato de la muerte de Cristo sobre una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén era una tontería. Clasificaban a Jesús, hermanos, escuche bien esto,
Porque el que moría en la cruz era un criminal o un esclavo degenerado. Las peores personas, hermanos, los de la calaña más baja, eran los que morían en la cruz del Calvario. Eran los degenerados. Porque los romanos solo crucificaban a desviados de esta calaña. Quiere decir, y quiero que pueda entender, mi amado hermano, en esta mañana y comprender que aquel que moría en una cruz era porque había hecho algo muy bajo, porque era de la peor calaña. En el tiempo aquí en Guatemala, yo recuerdo que cuando yo todavía tuve la oportunidad de ver, creo que en el tiempo del presidente Álvaro Arzú, cuando hubo un fusilamiento, ¿no? Pero se fusilaba a alguien, mis amados hermanos, porque había hecho algo muy bajo, ¿no? Porque había hecho algo atroz. A los que se le aplican la pena de muerte, la inyección letal, son aquellas personas de la peor calaña. Quiere decir, mis amados hermanos, que en el tiempo antiguo era lo mismo, ¿no? Que si se hablaba de que alguien lo había crucificado, pues porque era un criminal, ¿no? Porque era de lo peor y por eso es de que se le había crucificado. Por eso, hermanos, es de que el mensaje de la cruz para muchos era una locura. No lo podían entender, no lo podían comprender. ¿Cómo es que ahora me vienen a decir que el Hijo de Dios, en primer lugar, vuelvo y repito, para un griego era inconcebible pensar de que Dios había tomado esta carne pecaminosa, ¿no? Esta carne que estaba destinada al pecado. Ese es pensamiento griego y es interesante porque muchos pensamos también de esta manera hoy en día, pero ese es pensamiento griego, ¿no? Y para los griegos esto era inconcebible. Para el judío también no podían entender esto, porque hermanos, solo un criminal moría en una cruz. Por eso es de que la palabra de la cruz para ellos era una locura. Por lo tanto, el mensaje de la cruz que Pablo predicaba, hermanos, era una estupidez para los griegos. Vamos al verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, escucha esto, y para los gentiles locura. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, siempre el verso 23 dice de esta manera. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Era, hermanos, una locura. El hablar que el Hijo de Dios había tomado un cuerpo humano. Y no simplemente esto, sino que también había sido crucificado. Para ellos era una locura. Y Pablo continúa y sigue diciendo, hermanos, en el verso 18, que es una locura a los que se pierden. Es una locura a los que se están perdiendo. Y escuche esto, mi amado hermano, porque no es que estén al borde de la perdición, sino que de hecho se están perdiendo ya. Aquellos para los que la palabra de la cruz es una locura, ya se están perdiendo. Están en perdición. Por contraste, hermanos, los corintios no se están perdiendo, sino que han sido llamados. Y esto es maravilloso. Porque la comunidad de Corinto, aquellos que han creído en este mensaje de la cruz, aquellos que han creído en el Jesús resucitado, hermanos, dice la palabra del Señor, de que estos han sido llamados y santificados. Esto es maravilloso y a mí me encanta. Quiero que vayamos al verso 2. Y la palabra de Dios dice de esta manera.
a la iglesia de Dios que está en Corinto. Escuche esto es maravilloso, mi amado hermano. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo dice la Biblia? A los santificados. Y esto lo hemos visto en el libro de Gálatas, mi amado hermano. Que en Cristo nosotros estamos, ¿qué? Estamos santificados en Cristo Jesús, dice el texto. Llamados. Es interesante, hermanos, porque el verso 24 también dice que ellos son llamados, mas para los que son llamados, dice el verso 24. Pero continuamos en el verso 2. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que son santificados. Escuche bien esto, que son santificados en Cristo Jesús y que son llamados. Pablo les está llamando santos. Y muchas veces, mis amados hermanos, hemos malinterpretado esta palabra, ¿no? Y muchas veces decimos te la llevas de santo, ¿eh? Refiriéndonos a alguien que no peca, a alguien que solo falta que le salga una aureola, ¿no? Pero es interesante porque Pablo les está diciendo santificados. Ahora, mis amados hermanos, esta comunidad de Corinto era una comunidad llena de conflictos, llena de problemas. Uno de los primeros conflictos que vemos es que era una comunidad dividida, ¿no? Unos que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, de Cefas, de Cristo, y existía división. Inclusive, hermanos, dentro de este mismo libro se dice que había alguien, hermanos, que se había metido con la esposa de su padre, ¿no? Podríamos decirlo que era su madrastra. O sea, podríamos decirlo humanamente que esta comunidad de santos no tenía nada. Pero es interesante porque el apóstol Pablo dice santificados en Cristo Jesús. Les está llamando santos. Están apartados para Cristo. Lógicamente, el verso sigue y dice que han sido llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el apóstol Pablo continúa en el verso 18. Es interesante, mis amados hermanos, porque el apóstol Pablo hace contrastes, ¿no? Está hablando de los que se pierden y de los que se salvan. Está haciendo contrastes. En una sociedad, mis amados hermanos, donde existían romanos y existían griegos, donde existían los judíos y existían los gentiles. Y ahora Pablo hace el contraste entre los que se pierden y entre los que se salvan. Hace contraste en los que para ese mensaje de la cruz es locura, pero para otros es poder. Y aquí también vemos ese contraste entre locura y poder. Muy interesante los contrastes que hace el apóstol Pablo. Pero Pablo continúa y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esto nos enseña que en principio los creyentes son salvos en esta vida. Y quiero que por favor me ponga atención. Quiero que entienda bien esto. Nosotros somos salvos, aquellos hermanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Gozan de esta bendita seguridad a lo largo de su peregrinaje terrenal, porque saben que están camino a la salvación total. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo que estamos en camino a la salvación total? Es que, hermanos, vamos a adquirir esa salvación total cuando muramos, cuando estemos ya con el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Lógicamente, mientras estamos en esta tierra
y aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos salvos. Pero esto se va a completar en su totalidad cuando estemos ya con Él, cuando estemos ya en la presencia del Señor. Para eso quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 14. Hebreos capítulo 1 y verso 14. Y la palabra de Dios dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor, escuche esto, de los que serán, está hablando en un tiempo futuro, de los que serán herederos de la salvación, de los que serán herederos de la salvación? Está hablando en un tiempo futuro. Porque lógicamente, mis amados hermanos, esta salvación se va a completar, ¿no? Cuando ya estemos en la presencia de Dios. Por eso es de que Pablo, hermanos, dice: pero a los que se salvan, también está hablando en un tiempo futuro. Esto es a nosotros. Y cualquiera pudiera decir: pero no somos salvos, pues. Y Pablo está hablando aquí, pero a los que se salvan, está hablando en un tiempo futuro. Pero el apóstol Pablo, hermanos, está hablando esto, está hablando de la consumación, ¿no? En su totalidad, ya cuando estemos en la presencia del Señor. Claro que somos salvos. Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo somos salvos. La salvación completa les llegará cuando dejen este escenario terrenal. Cuando dejemos, mis amados hermanos, este escenario terrenal y entremos a la presencia del Señor, entonces esa salvación estará completa. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Es bien interesante, mis amados hermanos, porque ni aún los ángeles tuvieron esa dicha, ¿no? De poder arrepentirse. Y es maravilloso que nosotros, hermanos, nos podamos arrepentir, podamos poner nuestra mirada en Cristo, en esa cruz. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en la cruz. Podemos ser salvos. Y con esto concluyo. Dice el apóstol Pablo: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, y esta es la frase que me interesa, es poder de Dios. Para los griegos, para los judíos, el verso 23 dice que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. Pero para aquellos, mis amados hermanos, que han puesto su mirada en la cruz, que han puesto su mirada en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y aquí era donde yo les decía el contraste, ¿no? De locura y poder. Sí, para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Pablo puede decir con confianza a sus lectores que el poder de Dios, hermanos, es nuestro. Esta forma de hablar se asemeja al lenguaje que Pablo usa en su epístola a los romanos, en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Aleluya. Para muchos, hermanos, hoy en día creo yo de que este mensaje sigue siendo relevante. Para muchos es locura. Para muchos, hermanos, es una tontería. Muchos nos llaman fanáticos, a muchos nos llaman tontos en creer en este libro, dicen ellos. Para muchos es una tontería. Pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios. Y es poder de Dios, dice el libro de Romanos 1:16,
para la salvación de todos ellos que creen. Si no me equivoco, creo yo que el miércoles lo decía, hermanos, el poder de la palabra, el poder de la palabra. Por eso es importante, hermanos, que las personas escuchen el mensaje de la cruz, el mensaje del Cristo crucificado. Que vuelvo y repito, para estas personas, para el griego, para el judío, hermanos, hablar de un Dios que se humillara tanto, que llegara a una cruz, en una muerte tan terrible, en una muerte tan denigrante, esto no tenía sentido, esto era una locura. Pero aquellos que han puesto su mirada, hermanos, en Cristo Jesús, que han puesto su mirada en la cruz, para ellos, para nosotros, es poder de Dios, porque es para salvación. Aleluya. Y esto es lo maravilloso. Y por eso, hermanos, es de que a la comunidad de Corinto se les llama santificados. En el verso 24 a ellos se les dice que son llamados porque han creído. Porque a pesar, mis amados hermanos, de todos los conflictos que tiene esta comunidad, de todos los problemas que tienen, ellos han sido santificados y ellos han sido llamados. Y lo que Pablo les está diciendo es, aunque los demás crean que sea locura, para nosotros el evangelio es poder de Dios. Y por eso es de que Pablo decía, hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio. Aunque crean de que soy un tonto, aunque crean que este mensaje es una tontería, aunque crean que estoy desquiciado, este mensaje es poder de Dios. Porque esto nos lleva, hermanos, a la salvación. Salvación a todos los que creen. El poder de Dios, mis amados hermanos, se hace efectivo cada vez que se predica el evangelio y la gente acepta el mensaje de la fe. Por eso, hermanos, este evangelio es poderoso. Este evangelio, hermanos, tiene poder porque el evangelio, el mensaje de la cruz transforma, cambia. Y si alguien, mis amados hermanos, nos está viendo en esta mañana, el Señor te puede cambiar, el Señor te puede transformar, el Señor te puede santificar, el Señor te puede llamar, pero tienes que poner tu mirada en Jesús, en Cristo, en la palabra de la cruz, porque es poder de Dios. La palabra de la cruz, mis amados hermanos, tiene el poder de levantar al pecador de su muerte espiritual y de proveerle novedad de vida. El Señor Jesús vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia. El Señor, hermanos, nos da un propósito de vida. El Señor viene a nuestras vidas y nos cambia y nos transforma. Y muchos de nosotros, hermanos, tal vez estábamos perdidos, estábamos desorientados, pero el Señor nos vino a traer un propósito, a proveer una novedad de vida. En suma, es Dios mismo el que está activo, proveyendo la salvación a su pueblo. Con todo esto, el sofisticado ambiente de aquel tiempo pensaba que Pablo predicaba algo totalmente insensato, porque el apóstol relacionaba el poder de Dios, escuche esto, con la debilidad de la cruz. Eso no tenía ningún sentido para ellos. Relacionar el poder de Dios con la debilidad de la cruz no tenía ningún sentido. Jesús siempre fundamentó, y esto lo vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 8 días, porque Jesús fundamentó su enseñanza en la Escritura. Y Pablo usa la misma metodología de confiar su enseñanza citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver con la ayuda de Dios dentro de 8 días cuando entremos al verso 19. Por eso le llamaba a esta serie, mis amados hermanos, el poder de la cruz. Hay poder. Hemos sido santificados. Hemos sido llamados. Hemos sido escogidos por Él.
A mí me llama la atención, mis amados hermanos, porque el Señor escogió lo más débil. El Señor escogió lo necio de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Esto es maravilloso. Les invitamos, mis amados hermanos, a que sigamos estudiando el libro de Gálatas. Estamos estudiando los miércoles a las 8 de la noche. Y pues les invitamos el próximo domingo también a las 10 de la mañana a que podamos seguir con este maravilloso estudio, el poder de la cruz, que sigamos meditando y reflexionando en la palabra del Señor. Como diría el apóstol Pedro, ¿no? La palabra de Dios nos hace renacer. La palabra de Dios tiene poder y por eso, hermanos, tenemos que meditar. Por eso es de que tenemos que reflexionar. Tenemos que masticarla, ¿no? Una y otra vez, y tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Les pido sus oraciones, mis amados hermanos. Mi esposa me estaba comentando hoy en la mañana que en Puerto Rico, mi esposa sigue una iglesia de allá de Puerto Rico, y en Puerto Rico ya se abrieron las iglesias y ya, claro que con algunas medidas de seguridad, y ya algunas iglesias se están abriendo. Ahora, lógicamente, pues aquí en Guatemala la situación es distinta, pero les pido por favor sus oraciones, porque tenemos que analizar y reflexionar mucho cuando ya realmente las autoridades también den el permiso de que nos podamos reunir. Y tenemos que analizarlo, tenemos que pensarlo. Yo sé que hay gente que viaja, hermanos, algunos no tienen vehículo, algunos se tienen que movilizar en camioneta y lógicamente también estar en un lugar encerrados. Entonces tenemos que reflexionar y tenemos que pedir mucha guianza a Dios para que Él nos guíe y para que Él nos dirija. Entonces, por favor, ore por nosotros. Amén. También les pido oraciones por un amigo en México. Él está enfermo y él ha pedido oración también por él, por su familia. Ruego también oración por una hermana. El día de ayer me informaron, la cual fue compañera de estudios en el seminario, que ella tuvo un accidente automovilístico, y por favor les ruego que oren por esta hermana. Su nombre es hermana Gloria. Por favor oren también por ella. Está en el intensivo del Roosevelt y les ruego y les suplico que oren por ella, por su familia. Quiero que concluyamos esta mañana en oración. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre eterno, gracias por esta mañana, Señor, que ha sido una mañana de bendición, porque nos das el privilegio de reflexionar y de meditar en tu palabra, Señor. Padre eterno, sin tu dirección, sin tu presencia, Señor, no somos nada. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu dirección. Llénanos de tu Santo Espíritu, oh Dios Todopoderoso. Señor, en esta mañana te quiero pedir y rogar por todas aquellas personas que están pasando necesidad, por aquellas personas que están pasando por necesidad económica, por aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud. En esta mañana, Señor, en especial te quiero pedir por la vida de mi hermana Gloria, Señor. Para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú la puedes levantar, Señor, de ese lugar donde ella se encuentra, del intensivo. Pon tu mano de sanidad y glorifícate, Señor, en ella. Fortalece a su familia, Padre eterno. Te pido por la vida de Shell, Señor, allá en México. Señor, pon tu mano de sanidad en su cuerpo. Señor, te pido por su esposa, por sus hijos, por su mamá, Señor. Bendíceles, guárdales y protégeles. Por cada uno, Señor, de aquellos que nos están escuchando. Señor, bendice a sus familias. Señor, bendice, Padre eterno,
la obra de sus manos. Señor, guárdanos, protégenos de todo virus, de toda enfermedad. Señor, guarda nuestros hogares, nuestras casas y sigue proveyendo para todas nuestras necesidades, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les deseo que tengan una excelente semana llena de bendiciones. Reciban un cordial saludo de mi esposa. Esperamos verles pronto. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bendiciones. Al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Quiero cantarte, estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti, te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito y en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido.